Entonces, para los que habían estudiado Romanos 1 al 8, esto es lo que estudiaron en ese estudio. En capítulo 1, versículos 1 al 17, vemos el compromiso del apóstol por el evangelio. En capítulo 1, versículos 1 al 5, vimos los destinatarios en capítulo 1, 6 y 7, y vimos el anhelo del apóstol Pablo de predicar un evangelio claro a todo el mundo, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque como dice el 16 y 17 de capítulo 1, que la salvación es el poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o el no judío, el gentil. Salvación para todo el mundo. Entonces, en el estudio de Romanos 1 al 8, lo que Pablo está enfatizando en ese estudio es el hecho de que Dios es justo. Dios es justo. La justicia de Dios se revela, ¿verdad? Dios no es un Dios injusto, o sea que hace todo conforme a lo legal. No hace nada escondido. Dios no tiene un lado oscuro o un lado de tinieblas. Dios es luz puro. Y todo lo que Dios hace es justo. Y más o menos el tema de todo el libro de Romanos es que la justicia de Dios es revelada. Y entonces en el estudio de Romanos 1 al 8, en los capítulos 1, 18 al 3, 20, el apóstol demuestra ahí el pecador inmoral, luego demuestra el pecador moral y luego demuestra el pecador religioso. Y demuestra en esa parte, muestra él que los tres clases de pecadores, todos son pues totalmente sin esperanza en ellos mismos. Y eso es todo para prepararles para entender la justificación o cómo ese Dios justo hace que un pecador sea justo a la vista de él, en sus ojos. Entonces, en capítulo 3, versículos 9 al 20, vemos ahí la conclusión del apóstol, que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. O sea, que él llega a la conclusión de que todos, sean inmorales, sean morales, sean religiosos, no importa, todos son confinados bajo el pecado, bajo la condenación, para que Dios a todos por igual puede mostrar su misericordia. Y lo ha hecho mediante, como dice capítulo 3, 21 al 31, lo ha hecho visible en la persona y obra de Cristo, quien murió a nuestro favor en el Calvario para darnos vida eterna, darnos salvación. Entonces explica cómo un Dios justo puede justificar a uno que es injusto, a uno que es pecaminoso. Y entonces es por medio de Jesucristo, por medio de su obra en el Calvario. Entonces, en el capítulo 4 vemos ahí que la justificación ejemplificada usando dos personajes del Antiguo Testamento, una persona que vivió antes de la ley, Abraham, una persona que vivió después de que se presentara la ley, David. Y ambas personas durante el tiempo de la ley y durante el tiempo antes de la ley, todos se salvan de la misma forma por medio de Jesucristo, por medio de fe en la promesa de Dios. Entonces, vimos en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11, los resultados
de la justificación y son resultados muy lindos. Tenemos paz para con Dios. Estamos parados dentro de la gracia de Dios. Tenemos esa esperanza bienaventurada de un futuro glorioso en el cielo con el Señor. Luego, en el capítulo 5, versículos 12 al 22, también ahí vemos que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Y entonces, de ahí, en capítulo 6 al 8, 1 al 8, 17, está la santificación. ¿Cómo puede un creyente vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Y no es lo que se enseña en muchas iglesias. Sí, es algo que está una enseñanza basada en nuestra identidad en Cristo. Hemos sido identificados con Cristo en su muerte, entierro y resurrección. Y ya Dios nos ve a través de su Hijo amado. Y estamos en una relación con Dios que tiene que ver con esa persona, Jesucristo. Y entonces por estar en Cristo somos aceptados por Él. Y esto viene a ser parte de nuestro entendimiento y esto causa un cambio radical en nuestro andar, en nuestra mentalidad, nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratarnos entre nos, pues, el uno con el otro. Cambia todo porque tenemos llegamos a tener ese entendimiento de la santificación. Y luego termina el capítulo 8 con la glorificación. Y en el capítulo 8, versículo 37, vemos así, dice, en versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, el Dios justo, ha hallado manera de justificar al pecador, de no solamente justificarlo, sino de santificarlo, de purificar su vida. Y luego, Él ha hecho manera para que nosotros estemos con Él durante los siglos venideros, como hijos hijas de Él, y somos más que vencedores en Él. Entonces, Pablo, cuando escribió esta carta a una iglesia mixta. No era una iglesia mixta en el sentido de que eran quizás de diferentes razas. Sí, que seguramente habían diferentes razas, pero mixta en el sentido de que habían judíos y gentiles. Y quizás eso daba confusión, conflicto ahí. ¿Será que Dios ya no tiene un futuro para Israel? ¿Será que Dios no quiere a su propio pueblo? ¿Será que podría haber tenido conflictos? El mismo emperador antes del tiempo de escribir esta carta, porque esto se escribió durante el tiempo de Nerón, cuando él era César. El César antes de él había ordenado que todos los judíos salieran de Jerusalén. Los que no eran ciudadanos tenían que empacar sus cosas y salir de Jerusalén, de Roma. Y entonces esta carta llegó a Roma. Todavía existía en Roma, en las iglesias judíos y gentiles, pero muchos, porque los judíos que se quedaron en Roma eran ciudadanos de Roma y no fueron expulsados, tal como Pablo era ciudadano de Roma. Los que eran ciudadanos, aunque eran judíos, podrían quedarse, pero los que no eran ciudadanos ya se habían ido. Entonces, esto debería de haber creado dificultad, sabiendo que el gobierno ya estaba en contra
del judío. Entonces Pablo quería resolver la pregunta: ¿será que Dios es injusto? ¿Será que Dios no quiere a su propio pueblo, Israel? Entonces, en los capítulos que vienen, en 9 al 11, vamos a estar mirando el estado pasado de Israel, cómo Dios trató a Israel en el pasado. En el capítulo 10 vamos a mirar cómo está en una posición rechazada el pueblo de Israel en el tiempo presente. Pero en el futuro, vamos a ver en el 11, 1 al 32, todo el capítulo, vamos a ver cómo va a ser restaurada la iglesia en el futuro. Y luego termina el capítulo 11 con la doxología, que lo tenemos titulado ahí: a Dios sea la gloria. Pero estos 3 capítulos abarcan esta pregunta: ¿qué será que Dios es injusto con su pueblo Israel? ¿Y qué está haciendo Dios en el tiempo presente con su pueblo Israel? Entonces vamos a tratar de dar claridad a este asunto, de esta pregunta en cuanto a la justicia de Dios. ¿Es justo Dios en poner a un lado a la iglesia, al pueblo de Israel, y tomar a la iglesia como la cosa de importancia en la actualidad? Y como estudiamos en el estudio anterior, los que estuvieron en el estudio del discipulado esta tarde, vieron ahí cómo Dios tiene enfocado en la iglesia, tiene su prioridad en la iglesia. Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Entonces parece que Israel no tiene futuro, pero Israel sí tiene futuro en el plan de Dios. Pero por ahora, Dios ha puesto a su nación a un lado. Entonces, en los capítulos 12 al 16, Pablo abarca enseñanzas muy importantes para la vida cristiana. Tienen que ver, giran alrededor de nuestro servicio. Comienza en el capítulo 12 de que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificios, como a sus órdenes, para servirlo, a su servicio de él. Entonces, en el capítulo 13 vemos cómo debemos de servir la sociedad en que vivimos. En el 14 vemos cómo servimos a los débiles. El 15 habla del servicio a través de Cristo, sirviendo como Cristo sirvió. Entonces, en el 16 tenemos saludos finales, advertencias, menciones especiales. Entonces, si pueden poner este cuadro en su mente, de que 9 al 11 tiene que ver con Israel. Israel en el pasado 9, presente 10, futuro 11. Más o menos ya maneja pues la imagen o sea, un cuadro mental de este estudio. Y luego los capítulos 12 al 16, los últimos 5 capítulos abarcan servicio a la iglesia, servicio a la sociedad, servicio a los débiles, servicio a través de Cristo, y saludos finales. Entonces van a quedar bien bendecidos, hermanos. Los que estudian eso, les va a bendecir, porque habla de que nuestro Dios es justo. Si alguien hace esta pregunta: ¿será que nuestro Dios es justo? Si alguien quiere juzgar a Dios, van a tener éxito o sea, que van a poder apuntar hacia Dios a decir: mira, fallaste en esto, o en aquel fallaste. ¿O será que él va a quedar
sin ninguna acusación. Bueno, quizás los de ese siglo estaban cuestionando los planes de Dios, la soberanía de Dios. Y pues Dios nunca debe ser cuestionado. Vamos a Romanos capítulo 3, en versículos, comenzando en el versículo 3, dice: pues que si alguno de ellos son incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es una buena pregunta. Si alguien es infiel, alguien que dice ser cristiano o seguidor de Dios, si un seguidor de Dios es infiel, esto quiere decir que Dios es infiel. Si la nación de Israel era infiel a Dios, Dios es infiel a ellos. Entonces, ¿o Dios es infiel entonces? No, para nada. Versículo 4, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cómo está escrito? Pues que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fueres juzgado. Ahora, esto es una cita de Salmo 51, 4. Y Pablo lo aplica a Dios. Entonces, si Dios es juzgado por alguien, sea quien sea por Israel, sea por algún judío, gentil, sea por algún vecino nuestro, si alguien juzga a Dios, él puede ser inculpado. Dios podemos hallarle a Dios en algún error. Este versículo indica que no se puede. Dice, para que seas tú, Dios, justificado en tus palabras y venzas, cuando fueres juzgado. Entonces, cuando alguien pone a prueba a Dios, Dios va a salir vencedor. Dios vence. Y entonces estos pasajes tienen que ver con esto, especialmente capítulos 9, 10 y 11. Entonces Dios nunca puede ser juzgado por nadie. Él siempre queda justificado cuando sea juzgado. Ahora, nosotros todo lo contrario. Si me miras muy de cerca, van a hallar algún error quizás, pero nuestro Dios jamás va a ser visto como erróneo. Entonces, comenzando en el capítulo 9, estamos viendo un capítulo que trata con Israel. Y si nosotros como estudiantes de Romanos no vemos estos detalles, nos equivocamos tremendamente. Terminamos tratando de explicar este pasaje de forma muy equivocada. Su contexto tiene que ver con Israel. Que es justo Dios en su trato con su pueblo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque Dios ha hecho promesas a Israel que tiene que cumplir o se hace mentiroso. Prometió a Israel la tierra palestina. Prometió Dios a Israel un rey quien estaría sobre el trono de David, cuyo reino jamás terminaría. Si ese rey no llega a reinar sobre el trono de David en Jerusalén, Dios se va a hacer mentiroso. Y ese rey tiene que ser descendiente de David y tiene que ser israelita. Israel tiene que tener una gran nación.
Abraham tiene que heredar lo que Dios le prometió. Y tiene que venir a través de su hijo Isaac. Entonces, Dios tiene que cumplir esas cosas. Entonces, en el capítulo 9 comienza Pablo ahí hablando de su nación y habla de su gran amor para con Israel. ¿Por qué? Porque seguramente, como él dijo que no se tiene que ser circuncidado para ser salvo, seguramente algunos pensaban que él era antisemita, que no, que él odiaba a su propia gente, su propio pueblo. Y entonces hubieran dicho, eres racista, como escuchamos hoy en día. Entonces tiene que aclarar de manera profunda que no está en contra de su pueblo, pero tampoco está Dios en contra del pueblo suyo, Israel. Entonces vamos versículo por versículo examinando esto, examinando el trato de Dios con Israel en el pasado, y vamos a ver que Dios en el pasado era justo con su trato de Israel. Entonces, este es el tema sobresaliente de todo el libro de Romanos, la justicia de Dios. ¿Es Dios justo, sí o no? Y al finalizar el libro de Romanos tiene que decir contundentemente que Dios es justo. Si uno estudia Romanos, uno sale diciendo que, bueno, Dios es justo en todo lo que él hace. Como Dios soberano, su soberanía no soborna la justicia. En su soberanía no es un Dios injusto, es un Dios justo. Y entonces es hacia esa conclusión que Pablo nos lleva a través del estudio de Romanos. Entonces Pablo se defendió de las acusaciones de que era desleal a su propio pueblo Israel, en versículos 1, 2 y 3. Entonces, en el versículo 1, leámoslo de nuevo, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, Pablo quiere que ustedes sepan que lo que está por decir es verdad. De lo más profundo de su corazón, está tomando un juramento, está sobre la silla frente del fiscal, del juez, y está dando su testimonio y está diciéndolo con todo su corazón. Pablo llamó su relación personal con Cristo como prueba de que él no estaba mintiendo acerca de su amor para con Israel. Y nosotros pues debemos tener un corazón semejante, hermanos. Yo no soy judío. Yo no creo que tenga ninguna gota de sangre de judío en mis venas, pero les digo una cosa, que porque mi Dios ama al pueblo de Israel, yo quiero a Israel. Yo también oro por la paz de Jerusalén. Porque lo que mi Dios ama, lo amo también. Tal como Dios les ama a ustedes, yo les amo. No con el profundo amor que tiene Dios para con ustedes, pero de forma semejante, de forma similar, les amo en el Señor. Entonces Pablo lo está diciendo así clarito. Pablo dijo que su conciencia estaba limpia de cualquier deslealtad para con su pueblo Israel. No tenía una mala conciencia, no estaba escondiendo algo cuando decía que amaba a su pueblo. Entonces, versículo 1, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 2 agregado ahí. Pablo llamó a Dios, el Espíritu Santo, para ser su testigo de que amaba a Israel.
que estaba cargando un dolor profundo, que estaba de luto pensando en el rechazo de su pueblo, el rechazo que ellos tuvieron hacia el Salvador, hacia Cristo, pero también hacia ellos por ser de su sangre, por ser del pueblo, les amaba. Entonces, versículo 2, Pablo refutó la mentira de que él no estaba preocupado por Israel. Versículo 2 y dice, y que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que tengo gran tristeza. Esta en griego es la palabra lupe, pero es palabra de luto en español. Estaba cargando, es una pesada dolor, pesadez dolorosa. Cuando pensaba en su pueblo, le dolía, le llevaba a llantos por su pueblo. Entonces Pablo no tenía ningún rencor para con Israel. Él mismo estuvo ahí. Si él hubiera tenido martillo y clavo, él mismo hubiera agregado un clavo al cuerpo de Cristo cuando murió en el Calvario, porque él también rechazó al Mesías en primer lugar. Llegó a creer en él, pero tal como su pueblo, él era guía de los que vinieron para arrestar a los creyentes. Él quería que los llevaba a la muerte, según su propio testimonio. Entonces, él tiene continuo dolor, dice. Ese dolor, la palabra odune, es dolor consumidor, es angustia profunda. Entonces, ¿qué piensan? ¿Que odiaba a él, a su pueblo Israel? Espero que están agarrando y captando la mentalidad de Pablo para con Israel, porque quería a su pueblo. Y espero que más que esto, que vean que el contexto aquí tiene que ver con Israel. No tiene que ver con otra cosa. O sea que todo este pasaje, capítulo 10, otra vez, capítulo 11, otra vez, tiene que ver con el pueblo de Dios, Israel. Entonces, versículo 9 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo mostró su verdadero amor por Israel al decir que estaría dispuesto a dar su vida eterna, entregar su vida eterna por ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estaría dispuesto en entregar su salvación si en el hecho su pueblo sería salvo. Wow, qué cambio, qué mentalidad. Claro que no era posible para él hacer eso, pero les amaba tanto que estaba pues con esa mentalidad de desear dar su vida eterna, entregar su salvación a cambio de la salvación de Israel. ¿Tienes esa clase de amor para los de Cochabamba, para los de México, para los de Canadá? O sea, hermanos, yo creo que tenemos algo que aprender acerca de un amor así tan profundo. Si eres boliviano, amas a tu vecino tanto que estarías dispuesto a entregar tu salvación para que tu vecino sea salvo. Wow, qué tremendo. Demuestra, y él está jurando, está llamando al Espíritu Santo a dar pruebas de que está diciendo la verdad. Y entonces nosotros tenemos mucho que aprender de ese amor profundo, dolor profundo que sintió el apóstol Pablo por su pueblo Israel. Cuando dijo Pablo deseara ser maldito, anatema, dice ahí, maldito, separado de Cristo para siempre.
si ese sacrificio podría obtener la salvación de Israel. A pesar de que era imposible hacerlo, él estaba dispuesto a morir eternamente para que Israel fuese salvo. La disposición de Pablo a dar su vida por el pueblo de Israel demuestra su fiel amor por ellos. Wow, tremendo, tremendo. Entonces, ¿quién puede inculparlo de no amar a Israel después de decir tal cosa, de escribir tal cosa? Pablo se identificó con Israel, llamando al pueblo de Israel mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ve ahí, entonces no hay duda de que no estaba hablando de la gente de Tarso. Estaba hablando de su pueblo Israel. Entonces, versículos 4 y 5 de nuevo, se leen así. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo presentó 8 bendiciones exclusivas que el pueblo de Israel tenía o tiene debido a la elección de la gracia de Dios de ellos como su pueblo elegido. Entonces va a dictarnos 8 bendiciones que el pueblo de Israel tiene por ser el pueblo escogido de Dios. Por la elección de Dios les pertenecen estos 8 bendiciones. Primeramente, la adopción como hijos, como dice en la Biblia de las Américas, la adopción como hijos. Entonces, la adopción de Dios pertenecía a Israel en primer lugar. Nosotros somos adoptados, pero como hijos abortivos, o sea que como gente de otra, no pertenecemos. Claro que nos adopta también. Según Efesios capítulo 1, ha prometido la adopción a todos nosotros que somos hijos de Dios, pero la adopción le pertenece a la nación de Israel. Dios escogió de entre las naciones a Abraham y le dio a Abraham esa bendición de ser llamado amigo de Dios, y era de la familia de Dios, el primero pues en recibir esta bendición. Dios dio a Israel exclusivamente la gloria shekinah de su presencia. En versículo 4 dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. La gloria de que habla aquí es la gloria que los judíos llamaban Shekinah. O sea, es Shekinah. Entonces, una gloria particular, una bendición, una explicación de la gloria de Dios. Ellos vieron la cara de Moisés cuando se alumbraba por haber estado en la presencia de Dios. Ellos pues vieron cuando el templo, el tabernáculo brillaba con la gloria de Dios. Esto le pertenecía. Dios no dio esto a otros pueblos por ahí. Esto fue algo especial para su pueblo Israel. ¿Dios los amaba? Claro que sí. Dios sí los adoptaba. Dios sí les mostraba su propia gloria a Israel. Dios entró en contratos precisos con Israel, contratos que el resto del mundo ni siquiera tenían nada que ver. O sea, solamente somos bendecidos por él. Pero esos tratos, estos pactos, fueron dados a Israel, el pacto palestino, el pacto real, el pacto el nuevo pacto que viene. Esos pactos fueron para Israel.
y él les dio esos pactos a ellos personalmente. Entonces, el pacto abrahámico, el cual consiste en la tierra, la simiente y la bendición especial. Podemos, si tuviéramos tiempo, valdría la pena leer Génesis 12, 1 al 3 para refrescar la memoria. Pero ahí habla de que Dios prometió a Abraham tierra, simiente y bendiciones especiales. Y ese contrato fue con Abraham primero y se pasó por Isaac a Israel, a Jacob, quien se convirtió en Israel. Ese pacto fue para Israel en particular. El pacto palestino, la tierra, era un contrato eterno, según Ezequiel 16:60, entre Dios e Israel, que da a Israel la propiedad incondicional de una vasta extensión de tierra, la tierra santa, la tierra palestina, desde Egipto hasta el río Eufrates. Y no importa lo que dicen los gobiernos del mundo, lo que dicen las Naciones Unidas, Israel es dueño de esa tierra. Y nos guste o no, ellos tienen la promesa de Dios de que esa tierra es suya. Claro que Dios sabía que extranjeros iban a vivir entre ellos, pero esa tierra iba a pertenecer a Israel. Y entonces Dios se lo dio. Y los que tratan de dividir la tierra están peleando con algo que les va a morder, pero durísimo, porque Dios no quita sus promesas. Y no solo eso, sino que él también dio el pacto davídico de que la simiente de David iba a reinar para siempre, hablando específicamente de que Cristo vendría a través de su linaje. Ese pacto era entre David y Dios, que da a los descendientes de David el derecho perpetuo al trono de Israel. Uno de los descendientes de David, Jesucristo, será el rey, el eterno rey de Israel. ¿Saben lo que es interesante? Que los escribas en el tiempo de Cristo tenían acceso al templo y a todos los datos, los linajes de los israelitas. Y nadie nunca dijo a Jesús que no tienes derecho al trono. Podrían ir y seguramente que fueron chequeando eso, examinando eso, pero jamás dijeron que no puedes heredar esto, no eres de veras hijo de David. ¿Por qué? Porque ahí estaban los datos. Pero saben una cosa muy interesante, es que después de que Cristo muriera y resucitara y fuera al cielo, unos 30 años después vinieron los romanos y destruyeron ese templo y todos los libros. Hoy día, si alguien viene diciendo que yo soy heredero del trono de David, no son mentirosos, no pueden comprobarlo, pero no es necesario comprobarlo hoy. ¿Por qué? Porque ya tenemos el heredero, Jesucristo. Y entonces si se dañan los datos y si se pierdan todos esos registros, no importa. Cristo sigue igual. No tenemos que comprobar nada. Y es el último en el linaje de David que cuenta. Y después viene a reinar y viene a reinar pronto nuestro Señor Jesucristo. Créalo o no, va a suceder. El nuevo pacto, las bendiciones. O sea que Dios prometió bendiciones a Israel y lo clarificó por medio del nuevo pacto en Jeremías 31 a 36. Y es la promesa de Dios de perdonar los pecados a Israel, escribir sus leyes en sus corazones, hacer que el Espíritu Santo more en todo Israel, etcétera. Son buenas las promesas que él ha dado a Israel por medio del nuevo pacto.
Y cuando Dios cumpla este pacto en el milenio, Israel recibirá bendiciones incomparables y van a hacer, a examinar esto clarito en el capítulo 11 de Romanos, cuando lleguemos a esa porción importantísima del estudio. Entonces, en versículo 4, no solamente les dio la adopción, la gloria, el pacto, pero también la promulgación de la ley. Entonces, Dios dio la custodia de la ley a Israel como protectores, como escribas, los que copiaban la ley de generación en generación. Y ellos hicieron un buen trabajo de cuidar esto para ustedes hoy en día, especialmente la parte del Antiguo Testamento. Dios le dio a Israel el culto también. El culto probablemente se refiere al servicio del templo de los sacerdotes de Israel, el cual permitió solo a ellos el privilegio especial de entrar en la misma presencia de Dios. Ellos eran los dueños de esto. Entonces, ¿qué privilegiados eran? Dios le dio a Israel las promesas. Las promesas se refiere a las promesas únicas de Dios a Israel a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, podemos ver aquí que Dios sí ha bendecido a Israel. También agrega aquí el apóstol los patriarcas. Y esto se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, tres hombres elegidos por Dios y amados por Israel. Y esos tres patriarcas no nos pertenecemos a no nos pertenecen a nosotros, los americanos, o a ustedes los bolivianos, o otros los argentinos, o lo que sea. Estos tres patriarcas pertenecen específicamente a Israel y tenemos una gloriosa historia de sus vidas en el libro de Génesis. Entonces también, y quizás la máxima bendición de todo, el Cristo les fue otorgado. Jesucristo vino, el Mesías vino a través de Israel, no vino por los romanos, no vino por los arameos, vino por Israel. Entonces, del lado humano, vino de Israel el más alto privilegio jamás dado a cualquier nación. Cristo, el Mesías, vino por Israel. Con respecto a la persona de Cristo, este versículo dice, vamos a leer el 5 otra vez, porque ahí llega y menciona a Cristo y tiene que alabarlo. O sea, es como si no le hubiera alabado en ese instante, se hubiera explotado el apóstol. Ya, ya no existiría. Pero dice ahí el 5, vino Cristo 5b, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cristo es Dios, sí o no? La Biblia dice aquí plenamente que Cristo es Dios. No sé qué tipo de Biblia tienen los testigos o los mormones, pero Jesucristo es Dios. Es Dios soberano. Es el segundo miembro de la Trinidad, del Dios Trino, del Dios único. Entonces, con respecto a la persona de Cristo, dice el Cristo vino a través de Israel según la carne, la cual muestra que Cristo vino como ser humano. Y debemos siempre entender que Cristo no era 50% hombre y 50% Dios. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Él era hombre tal y cual como nosotros somos seres humanos. Era ser humano completo, no era una fantasma, no era ¿cómo se dice? Como uno de esos diositos de los romanos. Él era pues y es
ser humano y Dios a la misma vez. Completamente ser humano, completamente Dios. Y no solo esto, el cual es sobre todas las cosas, Pablo dice. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del ser supremo del universo. Estamos hablando del hombre más importante de todo el universo. Estamos hablando del quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie sobre él. Él está encima de todo, está sobre todo. Y entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Dios soberano en esa persona de Jesucristo. Y Él tiene control de todo lo que existe. Y entonces es superior de todo lo que existe, el cual es Dios. Añade aquí enfáticamente que el Señor Jesucristo es Dios. Tienes que cambiar la Biblia para decir lo contrario. Los que niegan la deidad de Cristo están negando la palabra plena y clara, las escrituras en blanco y negro aquí. Estás negando algo que Dios ha escrito a través de su santo apóstol hace 2000 años. Y si no es Dios, entonces vamos a buscar otro. Vamos a probar el Dios de los árabes, el Dios de los hindúes, el Dios de los chinos. Pero hermanos, les digo una cosa, que Cristo es el Dios soberano y pueden confiar exclusivamente y plenamente y con toda confianza en Él, porque Él es el Dios verdadero, bendito por los siglos. Amén. Muestra que el Señor Jesucristo es honrado para siempre y debe ser honrado para siempre porque lo merece. Nuestro Señor Jesucristo es el ser supremo del universo, el hombre único del universo, el que es soberano sobre todo lo que existe. Cuando se acordó de estas cosas, Pablo exclamó, amén. Escuchémoslo de nuevo, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Y si en tu corazón no estás diciendo amén, chequea para ver si tiene corazón, pulsa ahí, porque él merece toda la honra y gloria. Algunos de Israel difamaron a Dios como insincero en su amor. Imagínense, uno que daría la vida de su hijo en rescate, dejaría a su hijo sangrar, ser maltratado, ser crucificado, y vamos a decir que él es insincero. Entonces, para mostrar que su sinceridad, su amor profundo, su lealtad para con su gente, él va a dar unas informaciones muy importantes aquí. Versículos 6 al 13. 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, aunque muchos piensan, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese.
no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, a ver si podemos entender una porción de las escrituras que ha causado a muchos confusión y dudas. Entonces, aquí vemos aquí el punto 3 en el bosquejo, dice, algunos de Israel difamaron a Dios como insincero en su amor y promesas hacia su pueblo escogido. Falló Dios. La pregunta es, ¿falló Dios en mantener sus promesas, su palabra a Israel? Falló. Buena pregunta. Falla Dios. ¿Qué piensa? Dios no puede mentir. Dios no puede fallar. Dios no falla nunca. Versículo 6 comienza en la Biblia de las Américas, comienza con la palabra pero no que la palabra de Dios haya fallado. Tenemos que establecer el hecho de que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Dios nunca hace nada errado. Entonces debemos estar seguros en este asunto. Sí, recuerdo de un hermano que estaba dando consejo a una mujer. Dos hermanos, dos pastores, y le preguntaron a la mujer, ¿es Dios confiable? ¿Se puede confiar en Dios? Y ella quedó callada. Y le preguntaron, ¿es Dios confiable? Y por fin ella dijo, no, no es confiable. Y entonces, ¿cómo puede uno ayudar a un creyente que duda la fidelidad de Dios? Si ya estamos pues destruidos desde el comienzo, no hay ayuda para aquella persona que duda la fidelidad de Dios. Pero muchos creyentes, por alguna cosa mala que les sucedió en su juventud o en su matrimonio, o alguna petición que pidieron que no se realizó, dicen que Dios es infiel, que Dios no se puede, en Dios no se puede confiar. Y si estás en esa condición, es hora de ver que Dios, que la palabra de Dios no ha fallado. Hombres fallan. Si buscamos el camino, ¿no? El camino de pruebas, de las huellas del pecado. Si vamos dando una vuelta siguiendo las huellas del pecado, jamás terminan esas huellas a los pies de Dios. Siempre van a terminar con el diablo, van a terminar con algún pecador, pero jamás vamos a ver que el camino de fracaso lleva a los pies de Dios. Y si no eres convencido de esto, eres capaz de convertirte en ateo. Incluso todos los ateos tienen fecha de nacimiento. Sí, ¿verdad? Ellos tienen un momento en su vida cuando se convirtieron en ateo. Porque Romanos capítulo 1 mismo dice que por naturaleza, de manera innata, todos creemos que hay un Dios, sabemos que hay un Dios. Para ser ateo, tú tienes que negar algo que está dentro de ti, que está diciendo todo lo contrario. Por eso el ateo, el profesor ateo habla de Dios en las universidades más que cualquier creyente. Hablan en contra de él, pero casi pasan todas sus charlas, todas sus enseñanzas tratando de comprobar que Dios no existe. Y en hacerlo hablan más de Dios que
que la mayoría de los pastores de hoy en día. Y si tú tienes a alguien, conoces a alguien que es ateo, pregúntale esto. Dígame, ¿cuándo comenzó a ser ateo y por qué? Y todos tienen una fecha y todos tienen un porqué. Y entonces, Dios no ha fallado y podemos estar seguros de esto. Vamos a Santiago, capítulo 1, para ir a un lado en este punto nomás. Y en el resto quiero darle seguimiento, pero este es un punto clave. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, Dios no es el autor del pecado. Dios no falla. El pecado no viene de Dios. No importa lo que dicen los predicadores y los mentirosos que tratan de inculpar a Dios por el pecado. Dios no se equivocó en su elección soberana de poner a un lado, de marginar a Israel en el presente y usar la iglesia en su lugar. Tiene Dios el derecho, si tienen 2 perros de casa, si vas afuera y quieres llevar a uno de los 2 a cazar y escoges el de color negro en lugar del de color blanco, ¿tienes el derecho, si son tuyos los animales, de escoger uno y dejar el otro en la casa? Claro que sí. Tú eres el jefe, tú eres el dueño del animal. Entonces, en hacer esto, nadie puede decir que tú puedes hacer esto y no el otro. Si te pertenecen, tú tienes ese tipo de derecho. Y Dios tiene el derecho de usar la iglesia por un tiempo en lugar de ocuparse con su nación Israel. Pero en el hecho de hacerlo, de escoger usar uno sobre el otro, no quiere decir que los 2 perros no te pertenecen. Siguen perteneciéndote, siguen siendo tuyos los 2. Es simplemente que estás ocupando uno y no el otro. Y entonces sabemos que como nación, Israel rechazó el Mesías, a quien Dios envió para salvar a Israel. En respuesta al rechazo de Israel, Dios puso a un lado temporalmente a Israel cuando instituyó la iglesia. Esto, sin embargo, no significa que Dios rechazó totalmente a su pueblo elegido, escogido, Israel. Entonces, por ocuparse, por utilizar a la iglesia en lugar de utilizar a Israel, no quiere decir que él no tiene ningún futuro para Israel. Él sigue con futuro para su pueblo escogido. Por el contrario, Dios usó su privilegio divino como creador para iniciar la era de la iglesia. Lo hizo con el fin de traer ambos, judíos y gentiles, a él por medio del evangelio de Jesucristo y para incorporarlos en la iglesia de Jesucristo. La elección soberana de Dios en el tiempo presente es el de usar la iglesia como el vehículo a través del cual él obra en todo el mundo. Actualmente, en la era de la iglesia, Dios obra a través de ambos, los creyentes gentiles no judíos y los creyentes judíos. Él utiliza ambos. Dios ha traído a personas no judías a la comunión con él mismo totalmente aparte de cualquier necesidad de ser identificados con la nación de Israel. Entonces, la iglesia no tiene que convertirse en Israel para ser usado por Dios.
Dios es dueño del universo. Y si él decide de usar un vehículo sobre otro vehículo, no quiere decir que el otro vehículo deja de existir. Es simplemente su elección de soberanía. Es soberano. Entonces, en el versículo 6 de nuevo dice, ni que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Antes de que cuestionemos la soberanía de Dios o le acusemos de negligencia o engaño en su rechazo temporal de Israel, debemos determinar quién es el verdadero israelita. Entonces, primeramente, hay los que dirían que no, Dios es infiel con Israel. Ok, buena pregunta. Pero ¿quién es el Israel verdadero? Entonces, tenemos que descubrirlo. Romanos 9:6b dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas o son Israel. El nacer un israelita de sangre no le hace a uno un verdadero israelita. Ahora, hay muchos que hoy en día que tienen la sangre de Abraham, nacieron de padres israelitas y quizás tienen sangre pura. Pueden decir con certeza que son de Israel. Ahora, por tener la sangre de Abraham, esto no quiere decir que uno es un verdadero israelita. Y Pablo demuestra eso. ¿Por qué? Porque para ser un israelita verdad, uno tiene que ser creyente también. No solamente secular, judío secular, tiene que tener la fe de Abraham para ser contado como un israelita verdadero. Un verdadero israelita es un judío creyente. Por tener genes judíos, no te hace israelita. De la misma manera que el haber nacido de padres cristianos no te hace a un cristiano, el haber nacido de padres israelitas no le hace a uno un verdadero israelita. Y entonces tenemos que comprender esto. Entonces, Pablo dice enfáticamente aquí en versículo 6, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Entonces podemos confiar en este dicho. Inclusive en el Antiguo Testamento una persona tenía que nacer de nuevo para convertirse en un hijo de Dios. Decimos, no, el nacer de nuevo es una doctrina cristiana del Nuevo Testamento. No, cuando Cristo dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, estaba todavía bajo la ley. Cristo nació en la era de la ley, bajo esos mandamientos de Moisés, y durante el tiempo cuando estaba en pie el templo todavía. Entonces, aún en ese tiempo, uno tenía que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, no el nacimiento físico de ser de la etnia, hace a uno judío, a un judío, un israelita verdadero. Entonces tenemos que entender esto. Entonces, si vamos a inculparle a Dios de infidelidad, vamos a ver sobre qué pregunta estamos inculpándole de infidelidad.
vamos a hablar de la gente correcta antes de que le inculpemos, porque Dios jamás, si alguien cree, es creyente, Dios jamás lo suelta. Dios jamás lo rechaza. Dios sí es capaz de rechazar y ha rechazado a todos los que están en Adán, que no han creído. Ellos son los rechazados. Pero entonces cuando hablamos de quiénes son los israelitas verdaderos, tenemos que hablar de la salvación, de un nacimiento nuevo. Os es necesario nacer de nuevo en Juan 3:7 y luego en versículo 10 fue dicho por Jesús al líder judío Nicodemo bajo la dispensación de la ley. Entonces todos desde Adán en adelante han tenido que nacer de nuevo. Todos tienen que salir de la familia rechazada de Adán, entrando en la familia de Dios, y esto se hace por medio del Espíritu Santo en el momento de creer en el Evangelio. Abraham creyó y le fue contado por justicia. No era que Adán solamente de un día pues estaba caminando por ahí, de repente se convirtió, o sea, Dios lo cambió en su hijo. No, él creyó y le fue contado por justicia. Tuvo un momento cuando pasó de muerte a vida, de oscuridad a luz. Entonces todos tienen que nacer de nuevo. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Es otro detalle que el apóstol está usando aquí. Tampoco son todos los descendientes de sangre de Abraham verdaderos israelitas. Un punto muy importante. Sino en Isaac te será llamada descendencia, versículo 7. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham que son los verdaderos israelitas? Son los que venían de Isaac, no de Ismael, no de los 6 hijos de Catira, de su otra mujer, no me acuerdo de su nombre. Katrina, no sé cómo se llamaba ella, pero con el fin de probar que es posible ser un descendiente de Abraham y no ser automáticamente un verdadero israelita, Pablo sabiamente citó el Antiguo Testamento. Buena idea. Abraham tuvo 8 hijos, hermanos. No tuvo solo 2 hijos, Isaac e Ismael, sino tenía 6 hijos más. Y solamente uno de ellos fue contado como hijo verdadero suyo, heredero de la promesa de Dios, por lo cual vino a este mundo el Salvador y la nación de Israel. Entonces, tenemos a Isaac e Ismael. Entonces podemos leer de ellos en Génesis, pero también Isaac habían de Setura, ahí está su nombre, de la otra mujer de Abraham. Él tenía 6 hijos por Setura y ninguno de ellos fueron contados israelitas. Entonces, el llamado de Dios y su promesa a Abraham hicieron a Isaac y a sus descendientes los legítimos israelitas étnicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Dios prometió y Dios llamó a Isaac el descendiente verdadero. Entonces, el hecho de que una persona judía sea un descendiente de Abraham no significa que esa persona sea un israelita étnico.
En lugar de cuestionar la soberanía de Dios, tenemos que entender cómo Dios usó el llamado y la promesa para determinar un verdadero israelita. Entonces, versículo 8, leámoslo de nuevo. Dice así: esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, si vamos a inculparle a Dios de negligencia, vamos a hallar cuáles son los hijos legítimos de Abraham para ver si es negligente con Abraham y con su promesa o no. Entonces, el nacimiento físico nunca ha hecho hijo de Dios a nadie. De hecho, a través del nacimiento físico, todos nacen en la familia rechazada del Adán caído. Entonces, por esto en versículo 8, cuando dice, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Ser judío no te hace hijo de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios adopta las personas como hijos suyos basado en la promesa de salvar a todos los que creen. Entonces Dios salva y Dios cuenta como sus hijos solamente los que se han salvado, que creen en Cristo, que se han incorporados en la promesa de Dios a Abraham de dar bendición al mundo. Entonces Dios escogió o llamó a Abraham basado en una promesa. Entonces, no llamó a Abraham basado en, solo por quererlo. Lo llamó porque él le hizo una promesa de que si él saliera de su tierra y fuera a la tierra que le indicaría, Dios le haría una gran nación y por medio de él le daría al mundo bendición, y lo hizo. Dios le hizo promesa. Dios también llamó a Isaac, a Isaac basado en una promesa a Abraham. Entonces, Dios le prometió a Abraham tener un hijo verdadero, por lo cual sería llamado la nación de Israel, que sería su heredero verdadero. Y entonces, y dijo que ese niño nacería por medio de Sara, que era era estéril y era ya vieja, pero Dios prometió que Isaac vendría por medio de ella. Entonces Dios llamó a ese niño antes de nacerse. Entonces la promesa, o sea, el israelita verdadero viene por dos cosas. Viene por promesa y viene por llamado. Dios también escogió o llamó a Jacob basado en una promesa. Jacob tenía su hermano, su gemelo, ¿verdad? Esaú. Entonces Dios llamó al joven, al más joven, en lugar de llamar al primogénito. Entonces ese fue Dios lo nombró así antes de que naciera, y prometió que el menor sería tomaría el lugar de primogénito en la familia, aunque no lo era. El punto aquí es que uno no se convierta en un israelita
basado en sus esfuerzos o méritos personales, sino a través de las promesas de Dios. Entonces, basado en las promesas, no basados en la genealogía, no basados en la sangre de Abraham, basados en la promesa de Dios. Entonces, por el versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios prometió que la próxima vez que él vendría, Abraham tendría un hijo por Sara. Entonces, esa fue una promesa. Entonces, Dios, el israelita verdadero era por medio de esa promesa que Dios hizo a Abraham. La promesa era que Dios iba a salvar al mundo a través de la simiente de Abraham. Y el cumplimiento de esa promesa es la persona de Jesucristo. Dios dio esta simiente prometida a través del hijo de Sara, Isaac. Ese linaje, esa promesa se iba a cumplir a través de Isaac. Dios lo llamó así, Dios lo prometió así, y por eso sucedió así. Entonces, en versículos 10 al 13, es un ejemplo del llamado de Dios para su servicio. Y se encuentra, en esto se encuentra la elección de Dios de Jacob sobre Esaú. Dice ahí la frase, la cita dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Entonces, cuando tiene que ver con el llamado aquí y la elección de Isaac sobre, de Jacob sobre Esaú, tiene que ver con quién iba a ocupar Dios, quién iba Dios a utilizar para cumplir sus propósitos, su plan eterno. Entonces Dios tenía que o matar uno y dejar el otro, o elegir uno y no elegir el otro. Y no, hermanos, les digo que no tenía nada que ver con el comportamiento de los dos. Los dos luchaban dentro de la vientre de su madre. Los dos eran igualmente indignos. Ninguno de los dos había hecho nada bueno ni malo. Simplemente Dios tomó una decisión de utilizarle a uno y no utilizar el otro. Y no tiene nada que ver con quién iba a salvar y no salvar. Los dos eran igualmente perdidos. Los dos eran igualmente inútiles en el sentido de ser pecadores. Tenía que ver con quién iba Dios a utilizar para llamar a Israel, para escoger a Israel, y para no escoger el otro. Esaú tuvo una gran nación que salió de él. Y los edomitas. Dios podría haberlos utilizado, pero él tomó la decisión antes de que nacieran los dos de utilizar Jacob y no el otro. Y hermanos, no meten la salvación aquí en este versículo, porque no está hablando aquí de quién va a salvar Dios y quién no va a salvar. Tiene que ver con quién iba a llamar para ser el vehículo por lo cual vendría la promesa.
cuál iba a ser la nación escogido. Y entonces es muy importante entender este detalle. No está enseñando en este pasaje quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. No está en el contexto. Está en el contexto la pregunta si Dios tiene derecho de ocupar a su pueblo o desocuparse de su pueblo. Tiene que ver con el servicio y no con la salvación, como vamos a ver aquí. Entonces, versículos 10 al 13 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y es importante, servicio. ¿Cómo está escrito? Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Entonces, Jacob no merecía el llamado de Dios para convertirse en el recipiente mediante el cual el Salvador vendría, mediante el cual pasaría de generación en generación la promesa de Abraham. No tenía derecho en sí de ser el padre de la nación de Israel. Fue por el llamado de Dios y por la promesa de Dios a Abraham, que Dios tuvo que escoger. Podría haber escogido a Esaú en lugar de escoger a Jacob, pero yo creo que él hizo una buena elección, porque Esaú era un vagabundo en su manera de conducir su vida. Jacob terminó adorando a Dios, inclinándose sobre su bastón. Entonces, Dios escogió uno y no el otro, pero no era para salvación, sino para servicio. Tampoco Jacob era mejor que Esaú cuando Dios le escogió para cumplir su promesa a Abraham. Versículo 11 dice, pues no habían aún los mellizos nacido para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios escogió al menor, Jacob, sobre el mayor, Esaú. Estaba yendo en contra de la cultura cuando Dios hizo eso. Pero Dios tiene el derecho de contradecir la cultura cuando tiene que ver con sus decisiones. No habían aún hecho aún ni bien ni mal. La elección de Dios no fue basada en la conducta de Jacob o a Esaú, si era buena o mala. Tenía que ver con la soberanía de Dios de utilizar este hombre para pasar la bendición de Abraham a la nación de Israel. Y levantó la nación de Israel de los lomos de Jacob. Versículo 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios tomó la decisión de llamar a Jacob basado en sus promesas de Dios, en las propósitos, los propios planes de Dios, totalmente aparte de cualquier cosa hecha ya sea por Jacob o por Esaú.
y no era para quienes sería salva o no. No está en este contexto quienes se van a salvar o no se van a salvar. En este contexto está hablando de quién va a ser el padre de la nación escogida de Dios. Y Dios, en su soberanía, escogió uno sobre el otro. Y no era porque Jacob era mejor que Esaú, porque era una decisión que tomó antes de que nacieran los dos. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿tiene Dios el derecho, la autoridad de decir que yo voy a utilizar la iglesia hecha de gentiles primordialmente, judíos y gentiles, para ejecutar mis planes? ¿Tiene Dios el derecho de hacer eso y poner a un lado a Israel? Claro que sí. Esto es hacia esa conclusión que Pablo está yendo. No está diciendo aquí, bueno, algunos van a ser salvos, otros no. No está en el contexto y no es el propósito del autor aquí. Está defendiendo la justicia, el juicio de Dios. Está mostrando que Dios es justo en sus acciones y él tiene el derecho de ir a la izquierda o a la derecha, de ocupar a la iglesia o ocupar a Israel, poner en la esquina a Israel y tomar como su objeto de uso a la iglesia. Entonces, muy importante esto. Entonces dijo, el mayor servirá al menor. Esto demuestra la elección soberana de Dios antes de que cualquier niño hubiera nacido. En respuesta a la oración de Rebeca, Dios dijo que dijo a ella lo que sucedería en el futuro. Esta fue una declaración de predicción por parte de Dios. Entonces, ¿a quién dijo el mayor servirá al menor? A Rebeca. Dios dijo esto a ella cuando ella estaba preocupada por la gran lucha que sintió dentro de su vientre entre los dos niños. Entonces, quizás en ese momento no sabía que tenía dos niños dentro de su vientre. No tenían rayos X o cualquier cosa para ver lo que estaba sucediendo. Ella estaba solamente sufriendo. Y entonces el Señor le indicó esto y le dijo, mira, el primogénito no voy a escogerlo, voy a escoger a su hermanito, el que viene segundo. Y pues no era difícil saber quiénes eran. Hoy en día, si dos niños nacen a la misma vez, no sabemos si en realidad es el mayor quien es verdaderamente el mayor o no, porque en el transcurso de cambiarle los pañales, puede ser que un día la mamá se equivoca. Pero con estos dos no hay equivocación. Uno era rojo y el otro blanco. No sé por qué, pero así nació. Y durante toda su vida era fácil de distinguirlos. Creo que por eso mismo quizás Dios permitió esa diferencia de color de pelo. Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, es una interesante dicho aquí. Y muchos dicen que, mira, Dios odiaba de antes de nacer a Esaú, pero amaba a Jacob antes de nacer. Pero en realidad, hermanos, no es cierto este pensamiento. No está diciendo este versículo tal cosa. Estas fueron palabras de Dios habladas por medio del profeta Malaquías más de 1000 años después del hecho.
O sea que Dios no le dijo a Rebeca esto, que yo odio a ese rojo ahí, pero el blanco sí me gusta mucho. Nada que ver. Tenía que ver con el trato de Israel de la nación de Edom, los que eran de Esaú, 1000 años después, porque no estaban tratando al pueblo de Israel bien. Entonces, esta declaración pronunciada por Dios muchos años después de los hechos fue retrospectiva. Dios no hizo esa declaración antes de los dos varones haber nacido. Contextualmente, se puede observar que Dios estaba diciendo que había amado la nación de Israel, pero pero que él había odiado a Edom nacional. Y pueden ver esto claramente en Malaquías, capítulo 1, versículos 1 al 5, un libro escrito 1000 años después de este nacimiento.